Ahí estamos. ¿Cómo estás? Venga, Ruby, bien, 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 gracias a Dios. Se te estaba agotando la paciencia con el muchacho, ¿vale? Ya que yo tengo muy poca paciencia. Sí, yo creo que tomando ese mismo punto del pelagianismo, yo creo que hay mucho muñeco de paja con eso. Es las personas son muy ligeras en decir pelagiano, pelagiano, por el simple hecho de no creer en una depravación total que no aparece en la escritura y que no se plantea en la palabra de Dios. Entonces, Pelagio al final, lo que Pelagio creía era que el ser humano se podía salvar sin necesitar a Dios. Eso es lo que básicamente, y realmente, por lo menos los bautistas no creemos en eso. Yo creo que los provisionistas tampoco creen en eso. La gracia, de hecho, el término gracia en la Biblia es relacionada siempre al hecho de la salvación y no a la fe. Así que yo creo que esto de alguna manera es un muñeco de paja que se levanta. Pero tomando el punto que tú estabas hablando, Ruby, respecto al calvinismo, hay un calvinismo moderno, porque esos 25 años de dictadura religiosa en Ginebra, pero ahora se aplica de otra manera. ¿Qué hay cuando de alguna manera quieren penetrar el calvinismo dentro de las iglesias locales? A juro, repartir literatura a las personas cuando las iglesias locales no son calvinistas, por ejemplo. Esta es una forma de establecer un pensamiento, como una entrevista que pasan por ahí a uno de estos íconos, de estos predicadores. Mire, ¿y qué hago si estoy en una iglesia donde mi pastor no cree en las doctrinas de la gracia? Que venga, esto es muy relativo, porque por eso es que yo cuando enseño en nuestra iglesia local, Ruby, yo no hablo yo este término lo he sacado de mi vocabulario dentro del contexto de la iglesia local. Yo no hablo de las doctrinas de la gracia, hablo de las doctrinas de la salvación, que es una cosa muy diferente y hay que tener un poco de cuidado, que son la justificación, que son la redención, la adopción, la glorificación, la santificación. Estos son el conjunto de enseñanzas que son básicamente enseñanzas conocidas como la doctrina de la salvación. Entonces, claro, ellos quieren penetrar, una de las estrategias es penetrar con mucha literatura. Escúchate este predicador, léete este libro, mira esto, y construyen de alguna manera una forma de tratar de establecer este pensamiento. Aparte de esto, el pensamiento calvinista es el pensamiento minoritario en las iglesias tanto de América del Norte como del Sur. Y bueno, probablemente tiene un mayor auge, entre comillas lo digo, en las iglesias de Europa, pero vamos, constituyen la minoría, el 3%, yo no sé, de personas que abrazan el calvinismo, tomando en cuenta, llamemos a los reformados, presbiterianos, este grupo. Ahora, por otra parte, en el análisis es que, de alguna u otra manera, muchas de las iglesias que hoy, o de estos pastores icónicos, o estos grupos calvinistas, no comenzaron siendo calvinistas. Ellos se han vuelto al calvinismo de alguna u otra manera. Entonces, estos son aspectos que hay que demarcar. Sigue habiendo la dictadura calvinista, esa forma de dictadura religiosa calvinista. Yo creo que sí está avanzando a través de las redes sociales. Hay una película muy buena, Ruby, que recuerdo que en la universidad, yo soy de la parte de historia, de sociales, y recuerdo que vimos una película en historia acerca de la autocracia, de cómo se establecía la autocracia. Esta es una película llamada La Ola, es antigua, tal vez algunos la han visto, pero es un profesor que llega a la clase y dice, bueno, hoy vamos a hablar de la autocracia. Y entonces le dice a los alumnos, lo va a hacer de una manera muy práctica, la forma pedagógica para llevar la clase va a ser muy práctica. Vamos a hablar de la autocracia. Entonces la autocracia, aquí todos van a hacer lo que yo digo y comienza un poco parafraseando la película, vamos a establecer un pensamiento, vamos a establecer una manera de hablar, una manera de vestirse y entonces la cosa se va llevando la película y termina siendo que es un ensayo simplemente, comienza todo como un juego, pero al final la situación de la autocracia se termina convirtiendo y termina levantando pasiones sobre los estudiantes y llega al punto que el que no hablaba como ellos, el que no pensaba como ellos, le hacían bullying, lo sacaban del grupo por completo. Y cuando el profesor se dio cuenta de la situación, trató de decirle a ellos, mira, esto simplemente era un juego, era algo simplemente empírico que estábamos haciendo. Y uno de los líderes del grupo, en esta película La Ola, le dice, no, esto no es un juego. Usted se va a quedar allí, usted va a seguir siendo el líder
y usted nos va a seguir gobernando y va a seguir haciendo lo que nosotros, al punto que uno de los muchachos se suicida y se quita la vida. Esto deja una enseñanza tremenda, ¿no? Esto deja una enseñanza, y es que como un pensamiento de una minoría quiere tratar de imponerse sobre la mayoría. Hermano Rudy, la mayoría de las iglesias bautistas, para no decir todas, yo sé que hay grupos que son calvinistas, que abrazan las confesiones bautistas calvinistas, pero la mayoría de iglesias independientes bautistas, por ejemplo, no son calvinistas, no son calvinistas. La mayoría de iglesias pentecostales no son calvinistas. El que me diga a mí que pentecostal es calvinista, esto no, esto, bueno, una entre mil, no lo sé, un pastor que por ahí tenga confusiones doctrinales. Es que es incompatible la doctrina calvinista con el pentecostalismo. O es pentecostal o es calvinista, no puede ser los dos. Y por ejemplo, en la rama de la teología de la prosperidad, por ejemplo, aquí tenemos sí grupos que tienen estos pastores, tienen una serie de confusiones muchas veces por el tema de la prosperidad, Dios te ha predestinado, pero ellos no pueden definirte, por ejemplo, el Tuli, no te lo definen. Ellos no te hablan de una depravación total, tienen sus confusiones ahí, es una mezcolanza doctrinal, evidentemente, ¿no? Pero siendo sincero, o sea, el calvinismo es un pensamiento minoritario en el mundo. Un pensamiento predominante, y no porque yo sea dispensacionalista, pero todo el mundo sabe, es un tema en debate, es una posición teológica, de hecho, es una posición hermenéutica, ni siquiera es una denominación. El dispensacionalismo es un sistema de interpretación hermenéutico, escatológico. Entonces, siendo sincero, no es porque yo sea dispensacionalista, pero la mayoría, la gran parte de iglesias evangélicas son dispensacionalistas, sea bautista o sea pentecostales. En su mayoría todas son dispensacionalistas. Entonces, ahora, ¿cuál es el argumento? No quiero establecer falacia, pero ¿cuál es el argumento? Vemos una doctrina que tuvo, hasta Calvino no había calvinismo. Bien dice Ken Wilson en su libro. Hasta Calvino, 14 siglos sin esa situación. 13 siglos sin esa situación, y ahora aparece donde se separa de una armonía teológica. eh, Constantemente vemos, bueno, esto ya se ha hablado, ¿no? Pero lo vemos constantemente. De hecho, la gramática es irrefutable. Hay una tensión que muchos dicen, no, Winston ganó el debate. Mira, para mí Winston no ganó el debate. El que conoce un poco sabe que el profesor de griego tuvo que utilizar un solo argumento donde estableció una tensión. ¿Dónde se suscita la tensión? Se suscita entre el oristo y el verbo presente, porque tenemos verbos aoristo, por ejemplo, donde el profesor citó en ese debate, más ya habéis sido lavados. En un solo versículo tenemos dos verbos oristos de manera categórica y contundente que dicen, más ya habéis sido lavados, más ya habéis sido justificados. Esto es una salvación instantánea. No hay una situación de continuidad que tú tienes que estar haciendo obra para ver si no persevera. Y entonces te citan Mateo capítulo 24, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Papá, usted tiene que interpretar bien la escritura. Ese texto no corresponde a la iglesia, no le puedes aplicar ese texto a la iglesia. Entonces, cositas como esas que muchas veces comienzan a establecer muchas cosas que parecieran ser una regla, pero que vengan, que no son una regla, que no son una regla. En ese debate, bueno, ese debate fallido, yo siempre yo vi la maldad desde el principio. Y yo creo que este muchacho, primero que no estaba buscando un debate de verdad, sino que lo que quería era hacer otra cosa. Pero los detalles que estás dando son importantes. Posiblemente dentro de las preguntas y respuestas, el profe le iba a atacar por ese lado y Winston dijo, No, mejor tiro la olla, mejor no, es que ya lo tiro la tenía. olla para que nadie tome. Mira, Rudy, lo que pasa es que yo creo que la estructura del profesor fue tratarlo de llevar a ver que estás estableciendo una justificación por obra y no te das cuenta. Y eso se apega mucho al catolicismo romano, vamos a estar claros. Si tú me dices a mí, ahora dime cuántas obras tengo que hacer para poder ser salvo, dime hasta cuándo tengo que perseverar. Si tú me dices a mí que yo tengo que perseverar, entonces te voy a decir algo, todos estamos perdidos, porque es que pecamos a cada segundo y a cada momento. No, pero Entonces, la situación. ellos dicen que no es por pecar. Ellos dicen pues por apartarse de la fe.
No, pero entonces supongamos, hay personas que han estado aparte. Es que una persona, es que esto es muy relativo, porque tenemos en Mateo capítulo 13 una enseñanza donde tenemos conviviendo tanto al trigo como la cizaña. Evidentemente, el contexto de este pasaje, el Señor es categórico en decir que el campo es el mundo. Claro, pero es que en el mundo coexiste tanto la sociedad como los inconversos, y también coexiste en el mundo la iglesia, si lo vemos en esta percepción del texto, ¿no? Ahora, pero esto es casi que el Señor. Eso no puede ser realidad en el aspecto del mundo y no ser realidad en la iglesia. Claro, porque es Me que entiendes lo que te voy a decir? claro, por ejemplo, como pastores, lo sufrimos. Tenemos a personas que dicen ser creyentes y haciéndole a los pastores la vida imposible. Ahora, estas personas, venga, no podemos decir quién es salvo y quién no es salvo. Eso sí, yo estoy convencido. Moralmente, yo no puedo decir, bueno, tú eres salvo y tú no eres salvo, porque la Biblia ciertamente muestra un cuadro del creyente espiritual y el creyente carnal. Pero en este sentido, vamos, hay una realidad en la cual es lo que demarca el tiempo de la iglesia hoy. Estamos conviviendo tanto trigo como cizaña. Ahora, ¿qué diferencia el trigo de la cizaña? ¿Qué es lo que hace a David, el hombre conforme al corazón de Dios? Y por ejemplo, en el caso de Saúl, ¿por qué lo vemos? Es decir, David demuestra el cuadro del creyente espiritual, pero arrepentido. Es una cosa muy diferente. En cambio, Saúl, vemos un cuadro en Saúl probablemente de un creyente carnal, sin arrepentimiento, por ejemplo. Entonces, tú no me vas a decir a mí que para yo ser salvo o elegido, yo tengo que estar viviendo una vida constante y moral. Esto no puede ser así. Por ejemplo, tengo el caso de Primera de Corintios capítulo 5, que eso sería un argumento muy pesado sobre esta posición. Pablo dice, reúnanse todos nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Había un muchacho que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su papá. Y aparte, los eruditos dicen que no solamente era un pecado, que era doble, porque era inconversa. Y Pablo escribe y dice, ustedes se han envanecido, es decir, ustedes se han enorgullecido y no han querido juzgar tal acción. Bueno, ya yo la he juzgado. Reúnanse todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y mi espíritu con vosotros. Y el tal se ha entregado a Satanás, importante este punto, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Debemos revisar varios aspectos en este versículo. ¿Qué significa el tal sea entregado a Satanás? Yo me decanto por la posición de que tenía que ser expulsado de la comunión de la iglesia. Pero el segundo aspecto es más interesante todavía. Dice, a fin de que sea salvo, su espíritu dice así literalmente, sea salvo en el día del Señor. Ah, pero ¿cómo es eso que un hombre que lo sacan fuera de la comunión de la iglesia está Con el viviendo fin, apartadamente? con Entonces, el fin de que finalmente, sea. de que sea salvo. Entonces, aquí vemos un elemento que esto es lo que le da forma y armonía a la teología, que es el aspecto disciplinario. En el mismo libro, en el capítulo 11, habían creyentes, mira, Dios le dio muerte. ¿Y por qué? Porque estaban tomando la cena indignamente. Entonces, aquí tenemos este cuadro completo, armónico de la teología, pero ¿qué pasa con un creyente que se aparta? ¿Pierde su salvación? No, Señor, no pierde su salvación, pero sí puede tener una garantía. De hecho, es fuerte decirlo de esta manera a nivel pastoral. La única garantía que tú puedes tener cuando te apartas de que eres un hijo de Dios es que Dios te quite la vida. Si tú persistes en el pecado, Dios te va a matar. ¿Y por qué? Porque Dios dice que Dios al que ama disciplina y azota y castiga a todo el que recibe por hijo. Seguro. Entonces, esa es la armonía doctrinal. Pero esa confusión que te vuelves a calvinista en un momento y luego eres católico, madre mía, es una locura por completo. No, no. Mira, Ruby, Y mira, pastor, algo que a mí me parece extraño en toda esa teoría de Winston es, ok, él dice que un cristiano se puede apartar por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? ¿O cuál es el límite de tiempo en el que un cristiano se puede apartar? ¿Cuánto le es permitido apartarse? O sea, antes de poder decir si es cristiano o no es cristiano, ¿me entiende lo que le quiero decir? ¿Cuánto tiempo o cuántos pecados son permitidos antes de que dejes de ser llamado? Es todo un... Y le admito, para mí, de las doctrinas que nosotros creemos y que compartimos, esta es una de las más difíciles porque hay unas cuantas versos bíblicos que parecen decir lo contrario a lo que estamos diciendo nosotros. Pero, pero no tiene sentido. O sea, la alternativa no tiene sentido, porque la no, alternativa porque sería que perdemos la salvación por obras. O sea, yo hago algo y pierdo la salvación, o que si no persevero, porque ¿qué es perseverar entonces? Porque si él dice que yo me puedo apartar por un tiempo, pues entonces no perseveré. Entonces la promesa de Dios de la preservación no existe. Me entiende lo que quiero claro, decir?
Claro, porque la mayoría de estos textos bíblicos, si tú lo ves en su contexto, Ruby, de aparentemente se pierde la salvación, tiene que ver con los falsos maestros. ¿Está con la cría? Sí, un segundito, Ruby. Sigue, yo te escucho, ya me acomodo un Está momento. bien. Está bien. Te saco un momentito aquí, te bajas un momentito en lo que de esto y vuelve y sube. ¿Ok? Me avisa cuando estés listo y yo te subo de nuevo. Vale, vale. Ok. Déjame atender unos cuantos que está el gallinero envuelto. Dice, el pentecostalismo es una denominación con serias falencias doctrinales. La peor falencia doctrinal, tú, Gabriel, tú no tienes derecho alguno a decir de que alguien tiene falencias doctrinales cuando ustedes creen que los bebés todos los va a llevar el diablo por no haber creído. Así que olvídate de ese cuento. Dice, humildemente, con el tema de la predestinación, no me cierra todavía que las dos escuelas calvinistas y arminianos, ninguno de los dos están bien, estamos bien nosotros, los provisionistas. No se defiende el pecado ni la mala conducta, pero no se puede negar la palabra. ¿Qué está pasando por aquí? Empecé de abajo para arriba porque es más fácil. Dice, eso sí es bíblico, que el hermano débil, no veo dónde empezó la discusión. Déjame subir para enterarme de qué es lo que está pasando acá. Ok, ok, aquí, míralo aquí. Empezó con Gabriel. Oye, este Gabriel es terrible. Ok, nos dice aquí, ChatGPT inventa citas y no cita la página correcta de la fuente. Eh, Eso todos lo saben, sí. Yo en el caso mío, yo lo que hago es que le dije a ChatGPT, solamente dame fuentes que yo pueda corroborar. Y si yo voy y la corroboro, que dice lo que dice, entonces la uso. Gabriel dice, así le pagas a quien te ayudó en el pasado. Oh, este está hablando de que así le pagas de qué. Espérate, que aquí vamos a probar nuevamente el punto. O sea, Gabriel dice, déjame ver qué fue lo que dijo Osman, porque me perdí. Ok, mira la lógica, piensa en esto. Eh, Espérate, ¿qué fue lo que dijo Gabriel? ¿Qué fue lo que dijo Osman que le molestó tanto a este hombre? Póngame al tanto. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ok, ok, entonces Osman está hablando sobre lo que Gabriel está diciendo y Osman está argumentando con Gabriel que es malo que es malo el. ¿Ya estás listo, Jorge? Ok, te subo aquí. Déjame analizar un momentito esto, que aquí ya se ha formado Venga, un salpa afuera. Ok, un zafaya- Osman está comentando en contradicción a Gabriel, ¿verdad? Y dice malísimo argumento de David para sostener la imputabilidad del pecado, ¿ok? Entonces, entonces Gabriel, entonces Osman vuelve y dice, rayos, no puedo creer que me esté viendo este live justo cuando estoy por abordar. Entonces, Gabriel, vamos a ver cuál es la tremenda respuesta de Gabriel, que Gabriel dice, mira esto, Guerrero, así le pagas a quien te ayudó en el pasado como el doctor. Pero Gabriel, deja la droga, eso no hace bien. rayos, Estás hablando locura. rayos. El tipo no está argumentando contra Enoel Hernández, está argumentando contra ti. Entonces Gabriel dice, oye, la vez que Gabriel es terrible. Ruby está obsesionado con refutar al doctor. No, no, Gabriel, ese doctor, esa pobre excusa de doctor está refutada hace rato. Y dice, ok, dame que me dice, para poner todo ahí y finiquitar esto. Gabriel, todo bien en casa, dice Osman. ¿Crees que el doctor no sabe separar una
cosa de la otra. Te incomodaste con mi pregunta. Tengo que ser autómata para ganar la aprobación del doctor. Espérate, 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 espérate. Este aplauso es para Otman Guerrero. Oye, se reivindicó Osman. Se reivindicó Osman. Creo que ese es paisano mío, Osman. Está Sí, sí, no, reivindicado, ¿vale? claro. Que está bien, está bien. Vamos a ver qué El más señor tenemos está por aquí haciendo la obra en Osman. antes de continuar. Ok, aquí te están acusando, Jorge, te están acusando de ¿qué te acusaron? Espérate, para que haga, A ver, la gente a es ver de qué me tremenda. acusaron, que no sé, no leo los mensajes. Ok, dice, el pastor es anticatólico, niega todo lo relacionado con Roma, la Trinidad, por ejemplo. Si es coherente, debería de rechazar un canon. Dale. Que tú eres anticatólico y No, rechazas la Trinidad. venga, aquí en tu canal, Ruby, yo personalmente creo en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios que coexiste, ¿verdad? En tres personas, un solo Dios que coexiste en tres personas. Lo que no podemos hacer es decantarnos. Yo pienso que este tema de sola escritura está en debate. Este tema de sola escritura es un tema que hay que definirlo bien en estos tiempos. Yo creo que hay que tener cuidado el porcentaje del catolicismo que nosotros asumimos. Y yo no es que yo sea anticatólico, simplemente que creo que vamos, que hay aspectos del catolicismo que nosotros debemos tener un poco de cuidado. Ese tema del ateo toco, ese tema de los 21 concilios católicos, yo creo que en esas partes tenemos que tener cuidado porque caemos en la doble moral. Lo que se conoce como la doble moral de Robin Hood. ¿Sabe cuál es la doble moral de Robin Hood, Ruby? Robo a los ricos para Para darle a darle a los los pobres, pobres. pero estás mal porque estás robando. Entonces yo creo en un Dios, en Jesucristo, en su encarnación como completamente Dios y completamente hombre. Ahora, tengo un problema con el término Trinidad, no tengo ningún problema con eso, pero yo creo que hay que tener un aspecto ético de que tenemos que tener un poquito de cuidado, porque si tú me vas a decir a mí, ya va, la fuente principal nuestra es la escritura, no puede ser la patrística, porque la patrística hay un montón de contradicciones. En el tema patrístico histórico hay un montón de contradicciones. Hay elementos que podemos tomar y que sean propios, pero vamos a partir de lo que dice el texto bíblico. No me digas lo que dijo el católico, porque si un católico ahora, que mira, que los concilios de Calcedonia, que los 21 concilios católicos, partiendo del 300, el del año 300 en adelante, venga, hayan establecido ciertos aspectos, no quiere decir que no estuvieran en la escritura, porque si no estamos del lado del católico. Si tú me dices a mí que el catolicismo tuvo que determinar nuestra cristología, tú eres un católico, tú eres un católico, tú no me puedes decir eso ahora, que los conceptos católicos de alguna manera tomaron la escritura, pero es que ahí vas a tener un gran problema, porque el catolicismo te va a argumentar y te va a decir que hay cosas que no necesitaron a la Biblia para poder establecerla, y ahí tenemos un gran problema. Entonces yo quiero hacer esta aclaratoria, bueno, de este punto porque me lo preguntaste, porque el tema era otro, Ruby. Sí, no, 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 no. Yo lo hago porque te están acusando y pues ya que te acusan, pues yo quiero que tú aclares de una vez aquí para que la gente deje hablar lo que no No, debe en lo hablar. absoluto, yo, he dejado claro en esto, mi cristología, he dejado claro el aspecto de yo creo en la Trinidad, por supuesto que creo. Ahora, pero hay que tener un poco de cuidado, es lo que yo solamente estoy tratando de decir, porque hasta qué punto nos mezclamos con el catolicismo, lo atacamos, pero yo voy a tomar del catolicismo para determinar mi hermenéutica. No necesito el catolicismo para poder defender que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. No necesito el catolicismo. Necesito es el texto bíblico, eso sí lo necesito. Necesito la escritura y la hermenéutica. Recuerda que mi hermenéutica es histórica, gramática, literal. Y cuando decimos histórica es porque evidentemente vamos a hacer uso de un comentario, vamos a hacer uso de un libro de uso y costumbre judía, vamos a examinar la cultura romana, la cultura hebrea. Claro que sí, vamos a hacer exégesis. Cuando decimos por gramaticales que vamos a los orígenes lingüísticos correctos, el griego, el hebreo, vamos a revisar el aspecto gramatical. Y cuando decimos literal es porque no entramos en el método alegórico ni entramos en el método pactual. Yo creo que donde la Biblia dice tierra, es tierra. Y donde la Biblia dice una bestia, capítulo 13 de Apocalipsis, con dos cabezas, evidentemente esto es una figura y hay que interpretarlo de una manera figurativa. Pero yo no puedo tener una hermenéutica donde en un momento me vuelvo alegórico y en otro momento me vuelvo literal. No. Esto es un desastre hermenéutico por completo.
Déjame ¿Entiendes, enseñarte Rubio? otra, porque hablando de bestia, aquí te tienen una pregunta. Ese pastor es ignorante, dice Gabriel. De todas las personas, el defensor, el abogado de Noé Hernández. Los únicos concilios ecuménicos que aceptamos los protestantes son 6. Y la Teotocos es un término cristológico, no mariológico. Yo no estoy de acuerdo con el término Bueno, Teotocos. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque bueno, bueno. ha dado pie a mil cosas que son completamente antibíblicas. Si tú me puedes demostrar, yo lo único que le respondo a este jovencito Gabriel, que por lo visto porque esto es una de las cosas de los calvinistas, ¿sabes, Ruby? Que no respetan a pastores, no respetan a personas. Yo a él no le he dicho ignorante, no le he dicho nada, sin embargo él me llama ignorante. Yo no, yo como pastor no caigo en estas situaciones, pero una de las cosas que yo te digo, Ruby, es que esta gente no quiere respetar a las autoridades. Y gracias a Dios que no son pastores, te lo digo sinceramente, porque no respetan. A mí me gustaría saber si estas personas respetan a sus pastores. A mí me causa mucho ruido ver a Enuel, por ejemplo, al hermano Enuel, y respetando al pastor Moore, que es el pastor de una congregación. Venga, simplemente por su oficina que él representa, su ministerio pastoral, tú tienes que tener un poco de respeto. O sea, tienes que tener, no, que la ignorancia, que esto, por aquí, por allá. Igual No, este no, él puso, muchacho, él puso, mira, puso en tela de juicio, perdóname, José, puso en tela de juicio si era hermano o no. Enuel Hernández puso en tela de juicio si el doctor bueno, Moore uff, era hermano o no. O sea, no, Enuel está desatado. Enuel necesita una liberación, hay que llevarlo sí, donde sí, los medios sí, pentecostales a que oren por él. porque no tienen respeto por las autoridades que Dios ha establecido, por las autoridades espirituales. Entonces le responde a este muchacho Gabriel, y es el último que lo voy a responder realmente, ¿no? Mira, si tú me puedes mostrar a mí que en esos concilios no estuvo la mano católica, yo te la compro. Pero la triste realidad es que por eso se llaman concilios católicos, ecuménicos, y eran católicos. Así que, mm, ¿hasta qué podemos hablar de ecumenismo nosotros? Si tú vas a hablar de ecumenismo, ¿a qué te estás refiriendo? Porque el catolicismo es ecuménico y esos concilios estaban impregnados de ecumenismo puro y de catolicismo. Pero bueno, esto es punto aparte. Por otra parte, te quería comentar el tema de la cita. Yo tengo una licenciatura, que eso es irrelevante. Estudié teología y estudié educación, Ruby. Pero por lo general hay unas normas que se llaman las normas APA o las normas UPEL, que es donde viene mi universidad. Las citas se hacen de una manera. Por ejemplo, este estilo de citas que se hacen en las tesis, en la metodología de investigación, este tipo de citas, por ejemplo, que son parafraseadas, tú tienes que dar página, número de párrafo, tienes que dar la página y el número de párrafo para que el que va a constatar la cita pueda ir a la página, al número de párrafo y que pueda decir de qué cita estás tratando y estás hablando. Si tú no das la página y el número de párrafo y no se puede constatar esa cita, es que probablemente esa cita sea inadecuada, que yo no veo ningún problema, porque cuando vemos metodología de la investigación, los que han visto metodología de la investigación, evidentemente hay diferentes tipos de citas, por ejemplo, pero esas formas de cita tienen su referencia. Hay fuentes primarias, fuentes secundarias, hay fuentes terciarias. ¿Qué tipo de cita? Bueno, que es un poquito para poder aprender. ¿Qué es una cita primaria? Un texto es una cita primaria. Luego tenemos citas secundarias, terciarias, como son páginas web, como son de repente algunas o líneas de investigación que puedes citar, o una revista, que no son fuentes primarias. Entonces, hay una diversidad de formas metodológicas como se debe hacer cita. O sea, quien te está hablando no es un neófito, como me llama este muchacho. Yo sé de lo que estoy hablando, porque yo sé lo que es hacer una tesis con capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en sus diferentes formas que se hace una tesis. Entonces, claro, vamos, hay cosas que tú las que escuchas y tú dices, bueno, esto como que no cuadra mucho, no cuadra mucho. O sea, mira, yo hice el trabajo. Lo que a ellos les molesta son mis formas, y yo entiendo que mis formas son fuertes. Y hay una animosidad con Enoch Hernández, porque esto viene de hace tiempo. Pero el doctor Moore hizo el mismo trabajo. De hecho, el doctor Moore fue el que me comentó, me dijo, estas citas no las encuentro. Él hizo el trabajo, yo hago el trabajo. El Sí. hermano Jairo Mendoza, venezolano también, hace el trabajo. Eh, ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué puede apoderarse de la persona como para cuando 3 personas hacen el mismo trabajo, decir que no, que quienes están mal son ellos? Es una cosa terrible.
O sea, entonces la cuestión es que pone en Sí. entredicho tu propia preparación, porque ahora mismo ya yo honestamente no lo considero nada. Yo sé que él se ganó, yo nunca he negado que hay una persona, yo nunca niego los talentos de otra persona, nunca. Eh, Aunque sea un No, no, adversario no, mío. claro. Si tú tienes algo que por ejemplo, Winston Medina es una persona capaz, una persona inteligente. Ay, yo no tengo problema con reconocer los talentos de otro. Ahora, mi coraje que yo tengo, y no tanto coraje, sino mi disgusto, es que llame mentiroso al doctor Moore, que me llame a mí mentiroso, que llame mentiroso al otro, que diga que el hecho de que porque yo soy un indocto, lo que yo digo no es cierto. No, eso yo no lo puedo permitir, no lo puedo admitir. Y es gente No, como tú y tú dices, que han pasado ¿sabes? Que no son, yo lo que tengo es un high school, pero personas como tú que han estudiado esto de una manera más profunda, también, yo no sé si tú viste los videos que yo hice en cuanto a las citas esas falsas. Yo hice el sí, trabajo sí, sí que lo él vi, sí dijo lo que vi. teníamos que hacer. O sea, la cita simplemente no existe. Entonces, ¿qué espíritu puede poseer a alguien para que la persona actúe de esa forma? ¿Entiendes? Me parece inaudito todo esto que tiene que ver con la No, cita. y que tú has dado en un clavo, Ruby. Tú tienes que respetar las capacidades y talentos que Dios le ha dado a otros. O sea, tú no tienes que comenzar a decir, bueno, ¿y eso qué es doctor? ¿Y eso qué es esto? ¿Y eso qué Ah, es pues entonces tú aquello? lo haces. ¿No? Tú has dicho algo muy cierto. Tú has dicho, el hermano Winston, que aparte es mi paisano, de verdad, bueno, tiene su conocimiento de griego, por ejemplo, pero te voy a decir algo. El profesor Daniel Hernández sabe de griego, sabe. El tipo sabe, sabe lo que sabe. ¿Entiendes? Y tú no puedes cuestionar eso. ¿Cuándo viene el problema? Cuando tú quieres imponer tu pensamiento, lo que tú vienes tratando en el programa, por encima del otro. Si la gente quiere ser dispensacionalista, deja que sea dispensacionalista. Si la gente no quiere ser calvinista, deja que la gente no sea calvinista y punto final. Dejen a la gente en las iglesias locales en paz. La gente no se come eso y punto y final. Ese es un supuesto intelectualismo que no se puede parar, no se puede parar en toda la armonía tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no lo podemos parar. Ya, Eso perdóname, dijo Jorge. antes. Pégate más al carro, Sí, porque cuando estaba en el carro tenía mejor señal que ahora. Ahora la señal que tiene es muy floja. vale, aquí, ahí me escuchas mejor, ¿me No, escuchas? no, no, la señal está malita. Pero cuando estaban más cerca del carro, sabrá Dios estar lejos del carro Ya, ahora. Pero la cuestión es que la no, señal y no, que no, me interesa lo que estás diciendo y a ver, quiero ¿me que la gente escuchas? lo entienda. No, no, se te escucha, pero ¿Me escuchas? como que se entrecorta de repente. Sí te oye, se te Ah, oye. Adelante, ya, estate quieto, me- no te muevas. No, es que cuando te mueves se va la señal, ¿entiendes? sí, sí, Ahí es por eso, estamos, ahí estamos, dale. ya. Entonces No, yo no, no, estaba yo, diciendo, por ejemplo, dejen a la mira, gente, yo soy por ser tan abrasivo en la manera en que yo hablo, pues yo sí, porque me da coraje. Porque si tú me dices a mí, el doctor Moore no tiene rigurosidad y no tiene esto, y no, parece que no sabe de griego, y parece que esto, no, ya tú me abriste la puerta a que yo también ponga en tela de juicio qué es lo que tú estás diciendo y qué es lo que tú eres. Porque si aquel que es doctor, tú lo tratas así, ¿cómo me va a tratar a mí? Entonces, por eso es que claro, yo me pongo con que, ay, eso que es doctor, yo sí lo he dicho, porque me parece que un doctor no haría eso, ¿me entiendes? Un claro, doctor no claro, tomaría una cita de ChatGPT y la hace pasar como una cita genuina. Yo no me parece que está viviendo a la altura que sí, se supone que él viva. por- claro, porque es que la situación aquí, Ruby, no es tal vez un tema de forma. La situación es un tema de fondo, de carácter. Si tú te equivocaste en una cita, tú simplemente digo, hermano, sí me equivoqué, ¿entiendes? Porque, vamos, todos nos podemos equivocar. Es que hasta cuando predicamos, pastor, mire, usted dijo que este versículo estaba aquí y este versículo no está aquí, nos podemos equivocar. Esta no es la palabra griega de este pasaje, puede que te liaste y no sea. Y el problema es que podamos reconocer, mira, sí me equivoqué. ¿Cuál es el problema? Todos nos equivocamos, somos seres humanos, conócelo, punto, pero no comienzas a hacer una guerra a la persona simplemente porque está develando tu inconsistencia
No puede, porque lo que vas a hacer con esto es evidenciar una falta de carácter en tu vida. Y es allí donde está, es que ahí es donde radica la situación, Ruby, en la falta de carácter, luego salir a atacar a las personas, decirle a todo el mundo indocto. Yo creo que hay mucha ligereza, hay mucha ligereza en digo, en este asunto, pero más allá de eso, señores, si el pastor Moore quiere hacer video aclarando acerca del tema del calvinismo, bueno, vamos a poner, yo no voy a hablar de calvinismo, pero yo voy a decir que la Lo que salvación sea. se obtiene por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Y voy a decir que no hay elección, que todos, como dijo el Señor Jesucristo, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Qué es todo? Todas las personas tienen que arrepentirse, todos tienen que experimentar arrepentimiento. Entonces, si yo quiero enseñar la Biblia desde mi canal, los que tienen canal, Señor, vamos a respetar al que quiere enseñar eso. Ahora, que tú te sientes apabullado y te sientes que no se está haciendo honor a tu doctrina, bueno, eso ya es otra cosa, pero por otro lado también evidencia parte de tu carácter, evidencia mucho de lo que hay en tu carácter, porque como tú decías ahorita, las personas son libres de pensar, no, porque la gente no puede decir lo que quiere, no, la gente puede decir lo que quiere, porque por eso vivimos en un mundo donde supuestamente hay libertades. Yo estoy en Europa y este es el país de las libertades. Vamos, yo no me puedo parar aquí en una plaza, en el parque, a comenzar a predicar el evangelio porque me llaman la policía y voy preso. ¿Entiendes? Yo necesito respetar las libertades de las personas. Estoy en pleno Europa, tengo que respetar las libertades. Tú tienes que respetar las libertades, señores. Y aquí mi llamado a los calvinistas, señores, respeten a las iglesias, a los pastores. Vamos a respetar, por favor. Respeten. Tú llegaste a una iglesia donde no es calvinista. Tú tienes que someterte a la doctrina de esa iglesia. Punto y final. No, que mi pastor, si no predica como Núñez ni como Sugel, simplemente ve y busca una iglesia reformada. Ahí Ve está. y busca una iglesia reformada y congréguete en una, pero no me vengas a dividir la iglesia porque vas a salir de aquí disciplinado, ¿entiendes? Ve y búscate una iglesia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que las iglesias reformadas son una minoría y no crecen, pero quieren venir a entrar a las iglesias que han trabajado el ministerio, que han plantado iglesias, que han evangelizado, que hemos predicado la sana doctrina. Señores, vamos a ser sinceros, el calvinismo no constituye la sana doctrina. Calvinismo no constituye. Ahora que en el movimiento pentecostal ha tenido una mutación de profetas y apóstoles, pero eso no significa que el calvinismo necesariamente tenga que ser la mejor de las opciones. No, no, Yo les ese, invito a que ustedes, para mí el calvinismo sale como la canción de Frankie Ruiz, que sale más mala la cura que la enfermedad. O sea, porque es más fácil, yo te ciertamente, digo una cosa, es más fácil lidiar con gente, aunque estén en el movimiento neopentecostal, es más fácil traerlos a la verdad que a un calvinista, porque el calvinista tiene como que se le mete ese orgullo intelectual de que yo soy el más que sé y que yo llegué al conocimiento, y que es muy difícil poder lidiar con gente así, es muy difícil, ¿entiendes? Entonces, una sí, cosa que lo sí, que estás diciendo en cuanto a las iglesias, cuando estaba con Casanova, que estuvo aquí, Casanova me estaba comentando que le parecía escandaloso que Miguel Núñez, él no mencionó nombres, pero sabemos todo de quién estaba hablando, de que dicen, mira, si tú vas a la iglesia y el pastor no cree en la doctrina de la gracia, tú ve y trata, entonces, o si tú eres pastor, que vaya poco a poco introduciendo, o sea, lo que está proponiendo Sujel Michelén es tú que el concilio te está pagando por defender, por pastorear esta iglesia y defender los postulados de este concilio, vas a empezar a predicar en contra de los postulados de este concilio. Eso es algo escandaloso. A mí me parece escandaloso y antiético que tú, mira, si tú ya no crees, y esto es un buen consejo para todos los que están viendo, si tú ya no crees en lo que predican en tu iglesia, lárgate, claro, vete. Y ya. Ah, llegaste a una iglesia, y tú ya, eres calvinista. No trates de cambiar las cosas. Vete a donde haya uno calvinista. Y acabó. claro. Pero es difícil conseguir uno calvinista porque casi no hay. ¿Dónde tú vas a encontrar Entonces, una claro, iglesia calvinista? claro, pero ¿sabe qué es lo más, y por lo general, por la experiencia que hemos tenido en Latinoamérica, ¿sabes qué es lo que ocurre, Ruby? No digo que sea el patrón general, pero te voy a decir algo. O sea, ¿cuál es el problema? De que entonces penetran en las iglesias,
comienzan a murmurar, y esto es disciplinario, estos son aspectos disciplinarios, comienzan a llenar a la gente la cabeza de cosas, y la gente no conoce como podemos conocer nosotros el texto bíblico. Yo puedo argumentarte por completo desde el griego, desde el contexto, desde los aspectos de los libros, te puedo mostrar con claridad que el calvinismo no está bien. Y te puedo explicar sobre cada pasaje cuál es el contexto de cada pasaje. Pero hay muchas de las personas de nuestras congregaciones que no manejan esto, Ruby. Y entonces, ¿sabes qué es lo peor de esto? Que por la experiencia, ¿sabes qué hacen? Penetran dentro de las iglesias locales, arrastran a la gente, la terminan sacando de la iglesia, comienzan supuestamente a formar ciertas iglesias que son de corta duración, no continúan. Hay pecado, yo sé, en todas partes hay pecado, en bautistas, en pentecostales, en todas partes hay pecado. Pero escúchame, ¿sabes cómo termina esa gente que arrastraron y la sacaron? Terminan sin congregación, sin vida cristiana, porque claro, le envenenaron la cabeza respecto a su pastor, se las terminaron llevando y luego terminaron cometiendo grandes errores. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Cuando no nos sometemos a una autoridad pastoral. Este es el gran problema. Terminan fuera, las personas terminan lastimadas, terminan fuera de las iglesias por completo y terminan haciendo grandes caos y no se establecen iglesias firmes y fuertes, vamos, en este sentido. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? No es fácil tampoco a los pastores lidiar con el calvinismo en las iglesias locales. Y con este tema en las redes sociales, publicacioncitas por aquí, pensamientos por aquí, pensamientos por acá, pensamientos por acá. Cuando vienes a ver, si tú no paras esa situación en las iglesias locales, te terminan haciendo una división por completo. Ya. Tú Mira, tienes que pararlo. aquí te tengo un hermano que está, hermano Manuel está comentando y dice, es cierto, hermano, en mi iglesia se levantó un calvinista y me quiso dividir la iglesia y tuve que ponerle el alto y se fue. Lo que hay es que votarlo. Yo era bastante crítico del calvinismo, de una. Yo los voto de una. Si yo veo que tratan de imponer una doctrina, me reúno y le digo, si no te gusta, vete. Te bendigo. O sea, yo no estoy diciendo que tú eres mi enemigo. Te estoy diciendo, esta no es la iglesia para ti. No trate de convencer una iglesia que lleva funcionando bien, no venga a convencerla de algo que no nos va a funcionar, porque no es, no es bíblico. Y es como tú dices, ha habido gente, yo sé de gente que empezaron saliéndose, se metieron al calvinismo, terminaron no, agnósticos o ateos, porque No. llega el momento en que esa doctrina no satisface, esa doctrina no satisface las Claro, porque necesidades uno, espirituales. Adelante. Ruby, me escucha, sí, porque sucede con esto que uno de los males que trae de alguna manera el calvinismo, uno de los males que trae, número uno, tumba la oración, porque Dios es soberano. Aparte que esta expresión soberano se utiliza en todos los contextos, pero yo creo en términos hermenéuticos que debes de utilizar la palabra soberanía en el contexto en que la Biblia lo utiliza. Y por lo general, casualmente, son términos que tienen que ver con términos políticos en relación al rey. Por ejemplo, en la doxología de Pablo, el soberano de los reyes de la tierra, por ejemplo. Pero tú no puedes comenzar a encajonar y entonces tú vas a meter la palabra soberanía con respecto al tema de la oración. Entonces ya no tenemos que orar, hermano, porque yo he escuchado enseñanza. Ya no tenemos que orar, porque si Dios conoce todo, ¿para qué vamos a orar si Dios ya sabe la respuesta? Tumba la oración. Número uno, tumba el evangelismo, porque si todos están escogidos, entonces no hay razón de predicar a nadie, porque al final Dios los va a terminar arrastrando como Juan capítulo 6, una torcedura, porque eso no es lo que explica Juan capítulo 6. Tienes que leer el versículo número 40 y el versículo número 35 de Juan 6, donde evidentemente es contundente las expresiones y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, estos son actos conjuntos y simultáneos, que todo aquel que ve al Hijo y cree tenga vida eterna, todo aquel que ve al Hijo y cree tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, el calvinismo va a traer muchos males dentro de las iglesias locales, trae división, mata la oración, mata el evangelismo, no promueve la unidad. Es decir, hay un sinfín de situaciones problemáticas que no salen en YouTube, que no, o sea, pero tienes que ver lo que muchos pastores pueden estar sufriendo o están sufriendo. Mira, aquí el hermano, y vamos a ir, ya llevo 2 horas y media, Sí, yo decía que cerrando. hasta las 10, pero no. Ajá, dime, ¿me dijiste No, algo? dime tú. No, 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 mira, aquí dime. nos dice, el hermano Eligio nos dice,
tumba la oración, pregunta. Pienso que el pastor está siendo muy duro en esa crítica. Es que el lío, lo que pasa es que estamos llevando la doctrina hasta la última consecuencia. Cuando tú llevas la doctrina hasta la última consecuencia, pues tú tienes que aprender a vivir con la consecuencia de lo que tú crees. En el caso mío, yo creo que Cristo murió por todos, todos tienen oportunidades. En el caso de un calvinista que cree que Cristo no murió por todos, pues entonces él no puede predicar en buena fe. O Claro. sea, si Dios, de acuerdo a la confesión de Westminster, dice que Dios desde la eternidad pasada ordenó todas las cosas que suceden, entonces ya Dios no interviene en los quehaceres de los seres humanos, porque ya Dios ordenó todo. Si tú oras es porque Claro. Dios lo ordenó, si tú no oras es porque Dios lo ordenó. Así que aquí estamos trabajando. Ya esto es un libreto que está escrito y nosotros somos actores autómatas que Sí, no, no, solamente, no. que solamente nos guiamos por lo que ese Dios nos programó a hacer. Adelante, Jorge. Sí, no, definitivamente la doble predestinación, unos predestinados para ir al cielo, otros para el infierno, esta doble predestinación no la conseguimos en las escrituras. No ves un solo texto bíblico en el Nuevo Testamento que muestre con contundencia y claridad que Dios haya escogido a personas para ir al infierno. Esta idea no la pueden nadie, ni desde el griego ni en el Antiguo Testamento, no lo puedes probar, Ruby, en la escritura. No pueden probar, este es un elemento que debemos tener con claridad. Lo que sí podemos probar es que Dios ha amado al mundo, que todo aquel que ve al Hijo y cree tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Si alguno está en Cristo, pronombres griegos que son de carácter indefinido. Si alguno, ¿quién es alguno? Indefinido. No es un grupo, no es una sección, no es un poquito de persona. Lo que sí podemos probar escrituralmente es que todo aquel que pueda ver y creer va a tener vida eterna, pero la doble predestinación no la podemos probar en los ojos del Nuevo Testamento. La perseverancia de los santos no la podemos probar en el Nuevo Testamento, es una mezcolanza. Bueno, la perseverancia de los santos, a mi parecer, y de este punto de vista que este último hermano la ha explicado, yo creo que esto está bien, pero bien enredado. ¿Cómo es la situación? ¿O tienes la vida o no tienes la vida? No, ¿Cómo es la eso fue situación? loco. Esa explicación me pareció tan bizarra. Yo digo, espérate, o sea, que la justificación está predicada en tu perseverancia. Si tú perseveras, No, estás es que justificado. Y si no perseveras, por ¿qué? eso, claro, por eso es que yo pienso que lamentablemente el profesor Daniel no siguió, no continuó y se quebró el debate, pero yo creo que el profesor Daniel lo pudo haber pensado con el uso de los oristos y con el uso de los posesivos. El que cree tiene la vida, el que no cree no tiene la vida. El uso de los posesivos es contundente, el uso de los aoristos para referirse al tema soteriológico y la tensión que existe entre los verbos presentes de continuidad. Por ejemplo, en Juan 5:24 dice que de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree, aquí es presente el verbo en griego, aquí hay continuidad en el verbo presente, pero luego en el mismo versículo tienes un cambio de estado. El que cree en el que me envió dice, tiene vida eterna, pero la segunda cláusula dice, y no vendrá condenación. Aquí hay un cambio de estado, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí tenemos el mismo uso de un verbo oristo en el mismo versículo. Entonces, ¿cuál es la armonía en estos textos? Ya. No, si me entiendes. Entonces, Sí, por eso te digo que a la conversación le falta, le falta, le falta, le sí, falta. sí. Yo le Mira, dije al hermano Winston, luego le escribí, le dije, bueno, sí, dime, Rubí. no, 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 está bien, adelante, termina la idea para después entrar a este comentario. Sí, que yo le dije, yo le compartí a Winston y le dije, bueno, podemos hacer un conversatorio acerca de la preservación de los santos, pero bueno, me dijo que no se podía porque ya se había evidenciado un debate, que primero yo lo debatiera con otra persona. Bueno, pero eso fue básicamente Sí. eso. Sí, eso se llama huir. En mi barrio eso le dicen huir. Cogió la de Diego. Pero mira, aquí tenemos este comentario que nos dice Ever, dice, ya llevando la doctrina de ustedes hasta la última consecuencia, ustedes son salvos por obras y al igual que el católico romano. Bueno, yo le voy a dar el mordisco y después tú le Claro, das un golpecito. Primero, de la única manera que tú podrías pensar eso, Ever, es que tú pienses que la fe es una obra, lo cual sería totalmente absurdo, porque el mismo Pablo interpone la fe por las obras. Somos salvos
por fe, no por obras. Quiere decir que no es lo mismo. Así que creer no es una obra. Primero, ¿ok? Por eso, es más, lo voy a dejar ahí para que Jorge entonces te dé respuesta. Adelante, Jorge, con la respuesta para este hermano. Sí, no, la respuesta es bíblica, el versículo que acabo de decir ahorita, Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me envió, la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces, al final la voluntad del Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que las personas crean. Entonces tú no me puedes decir a mí que esa contradicción teológica con falta de armonía, que entonces creer es una obra y la Biblia dice que no por obra. Es decir, aquí no hay armonía en la hermenéutica, pero de ningún tipo. ¿Y sabes cuál es la razón de esto? Porque simplemente esto es una filosofía. Bueno, Ruby, yo me despido. Un abrazo. Luego Chévere, hablamos. papá. Ya me di cuenta que esta hora es mejor para si tenemos que hacer un programa. Me gustaría que hagamos un programa tranquilo, Cónchale, para mí, tú estés en tu casa y eso, y para poder tratar algún tema de esto. Me interesa mucho. Ah, otra cosa, dame el nombre de tu canal para buscarlo y poner aquí el blog para que la gente vayan. Allá el hermano no sepa, no pelea con nadie, él solamente sube mensajes de las escrituras. predicación. eh, no tiene nada que ver con apologética. Así, ¿cómo es que se llama, Jorge? Dime, Nada, nada. Así tal cómo se cual. llama? Yo creo que tengo que cambiar el nombre porque es algo básicamente para montar las predicaciones. Se llama @pastor Jorge López, así tal cual. ¿Sí escuchaste? Déjame ver, sí. Lo estoy buscando aquí para. Quiero asegurarme que eres tú, que no vaya a poner el de otra persona. Ok, aquí Vale. estamos. Déjame buscarlo. Padre. Qué cosa, es que tengo otra página aquí, pero lo voy a poner ahora para que los hermanos que quieran ver las predicaciones del pastor Jorge puedan ir y verla. Dame un segundito, Jorge. Vale, vale, tranquilo. Dame un segundito. Aquí estamos. Ok. Aquí está, mis hermanos. Vayan y suscríbanse al canal del pastor para que puedan ver sus predicaciones y puedan ser edificados con la palabra de Dios. Allí no van a encontrar controversia, allí no van a encontrar todas estas cosas que van a encontrar en este canal, pero es bueno de vez en cuando distanciarnos de todo y escuchar solamente la predicación de la palabra de Dios. Jorge, Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por haber subido. Saludos, Ruby. Nos vemos, mi hermanito. Bendiciones. Bye, bye. Bye. Bueno, mi gente, hasta aquí llegamos, alegres pastores. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Será hasta la próxima. Bye. Dicen que Dios decidió quién se salva y quién no, que antes de nacer ya estaba marcado para la destrucción. Y si eras un infante sin una fe confesar, si no eras de los escogidos, al infierno vas a parar. Ay, la doctrina de la desgracia, la gracia pa' pocos, pa' los muchos una falacia. Si Dios te amó, te arrastra sin pedir permiso, y si no te amó,
hostilidad.